Buenos días, ¿se me escucha? Bueno, yo creo que hasta sin esto se me escucharía. Lo primero, pedirles disculpas por los minutos más tarde que vamos a comenzar. Al final voy a tener que hacer el chiste de la hora majorera, ¿no? Me van a disculpar por el retraso, nos van a disculpar, pido perdón desde la organización, pero bueno, así son las cosas. Hay personas que han tenido algunos inconvenientes y van a tardar un poquito más en llegar, y nuestro presidente también se va a incorporar un poquito más tarde porque tiene una agenda bastante apretada. En este caso, mi nombre es David Perdomo, soy el presidente de Nueva Canarias en Puerto del Rosario y me ha tocado el honor de tener la apertura, ¿no?, de estas jornadas tan interesantes de la mujer y el deporte. Y me gustaría empezar con una anécdota que yo creo que más o menos todos de alguna u otra manera conocemos, pero sí me gusta resaltar en este tema tan interesante como es la mujer y el deporte. En el año 1967, Catherine Switzer corría la maratón de Boston, ¿vale? Es un hecho que creo que más o menos todos conocemos. Lo que quizás no conocemos un poco la intrahistoria de que al parecer Catherine le había comentado la posibilidad a su entrenador de disputar esta maratón, y su entrenador se había negado, pese a las condiciones innatas que tenía y la preparación que tenía para disputar. Tanto es así que el entrenador le retaba a que fuera capaz de correr una distancia de 50 kilómetros sin desfallecer, puesto que en aquel entonces se consideraba que las mujeres no tenían esa capacidad para desempeñar esta prueba deportiva. Lo cierto es que casualmente fue el entrenador que desfalleció en esa distancia de 50 kilómetros, ya que no podía seguir el ritmo que llevaba Catherine. Pero es que aún más, Catherine se tuvo que disfrazar de hombre para poder disputar la carrera, la maratón de Boston. Y aún así, en medio de la carrera, cuando comenzaba, uno de los jueces se percató de que era una mujer y le increpaba mientras le decía que tenía que abandonar la carrera y entregar el dorsal. Catherine continuó la carrera y hoy en día tanto ella como su dorsal, el 261, son símbolos de igualdad y de lucha de la mujer dentro del deporte. Eso pasaba en 1967, pero es que el pasado 8 de noviembre, aquí en España, una deportista, Mireia Rodríguez, jugaba por primera vez un partido de balonmano senior masculino siendo mujer. Es otro hito en la historia del deporte, aunque no es el único. Y como ella comentaba después también en una entrevista posterior, es una noticia que no debería serlo, en lo que, como yo digo, sin duda es un hito dentro del deporte y de la lucha por la igualdad. En el día de hoy, nuestro partido Nueva Canarias presenta las primeras jornadas de mujer y deporte. Yo tan solo he puesto aquí dos ejemplos que nos vienen a recordar lo importante que son este binomio. En el día de hoy contamos con 4 ponentes que nos van a narrar en primera persona todas las vivencias que les han llevado a estar en donde están a día de hoy y que les han hecho tan relevantes como son. 4 mujeres que marcan el camino y que animan, aún más si cabe, a servir de ejemplo y a seguir con esta lucha. Esperamos que en un futuro estas noticias dejen de serlo y se conviertan en meras anécdotas. Como decía, estas jornadas marcan el inicio de otras que vendrán por delante, de cara a los comicios de 2023, que vienen a captar el sentir de nuestra comunidad desde distintos ámbitos y nos sirven para testar y para elaborar así un programa lo más fiel posible a las necesidades de nuestra gente, siempre desde nuestra perspectiva y naturaleza canarista progresista. Les quiero dar las bienvenidas a todos. Quiero agradecer al equipo humano de Nueva Canarias que ha hecho posible este evento. Agradecer la presencia de otros compañeros y de las personas que nos asisten, que no son miembros del partido. Agradecer a todos los que nos están viendo a través de plataformas digitales. Agradecer a nuestro presidente, que estará posteriormente con nosotros para dar clausura del acto, e invitarlos a que disfruten de este y otros foros que vienen en adelante y que vamos a celebrar. Bienvenidos. Buenos días a todos. Mi nombre es Chus Caraballo, soy en este caso el secretario de Nueva Canaria en el área de deportes de Puerto del Rosario, y hoy estamos aquí para presentarle a
4 mujeres extraordinarias que son ejemplo de esfuerzo, talento y constancia. Empiezo presentándolas, obviamente, con Charo Borges. Fue campeona de Canarias desde el año 1967 hasta 1973, máxima anotadora en baloncesto desde el 1971 hasta el 73 y primera deportista canaria convocada con la selección nacional. Curiosamente también pionera en el tiro al aro en salto, cosa que en aquella época ni siquiera muchos hombres se atrevían. Claro. ¿Quién te impulsó a dar este paso y acercarte al deporte? Pues en el colegio, la sección femenina, que era la responsable de todas las cuestiones relacionadas con el ejercicio físico, la gimnasia, que llamaban entonces, introdujeron en los colegios de aquella época lo que ellas llamaban, y estaba prohibido llamarlo como realmente debiera de ser, deporte, lo llamaban actividad física. Y propusieron en esa temporada, que yo tenía 13 años, el balonmano y el baloncesto. Y entonces a mí me llamaba la atención conocer el balonmano y me apunté a ese campeonato escolar y viví la experiencia de un año, ¿no? No me hizo muy feliz, lo encontraba un poco muy duro para mi gusto y mi objetivo deportivo, y lo abandoné. Y a los 2 años me había estado fijando en las compañeras que hacían baloncesto y me resultaba un poquillo ridícula las posturas que se tomaban en los entrenamientos para defender, para tirar, para arrancar. Y como que lo desprecié un poquito, ¿no? Pero al segundo intento de querer seguir haciendo deporte, digo, voy a probar con el baloncesto, y ahí tenía yo ya 15 años, estaba en quinto de bachillerato, y hasta el día en que me retiré, que fue en el año 1978, estuve casi 20 años en activo, y hoy sigue siendo mi deporte estrella, gustándome mucho. Otros, y que los he practicado también. Hice un par de años de natación a nivel de pura afición, de puro gusto por hacerla, y luego del baloncesto estuve 15 temporadas haciendo tenis, y así estoy hoy, llena de lesiones y de problemas por todos lados, porque encima, por ser de la prehistoria del deporte femenino, pues no había nada que nos pudiera atender. No teníamos ni médicos especializados, ni rehabilitación, ni fisio, todos los lujos que tienen hoy los deportistas, de que fue esas especialidades surgieron en cuanto el deporte se profesionalizó a todos los niveles, incluido el femenino, que fue después de los años, mediados de los años 80, o sea, como casi 10 años después de haberme yo retirado, ¿no? O sea que el germen parte del colegio. El germen parte del colegio. Bueno, sí. Siempre la educación es el germen. Sí. ¿Te gustaba la natación? Me decía. Muchísimo. Empezaste también en natación. Sí, Bueno, aquí no un poco tardíamente, porque llegué a una edad tardía para ese deporte, pero me gusta y me sigue gustando muchísimo. Bueno, aquí quien tenemos aquí a mi izquierda es a Judith. A toda una estrella. Pues sí, la verdad. 2 diplomas en Río de Janeiro, en las Olimpiadas, en las Paralimpiadas. En natación adaptada, subcampeona del mundo y subcampeona de Europa. Parece poco, ¿verdad? ¿Ustedes qué creen? Pues en la categoría S7, explícanos un poquito qué es esto de la categoría S7 para los que no... Sí, porque está la natación sin discapacidad y la natación con discapacidad. Yo en mi caso estoy en natación adaptada y hay miles y miles de tipos de discapacidades distintas, aunque ahora se dice capacidades, pero bueno, yo digo que tengo una discapacidad, pero que no me limita. En mi caso yo soy la categoría S7 porque tengo los huesos más cortos de lo normal. Tengo una cosa que se llama hipoacondroplasia. No digo enfermedad porque yo no me considero enferma, yo diría que es algo que me tocó y ya está, porque enfermos, hay gente que está enferma muy malita en los hospitales y eso sí que están enfermos los pobres. Y yo, gracias a Dios, tengo la salud perfecta. Y eso en la categoría S7, como me estabas preguntando, consiste en los tipos de enanismo, como acondroplasia, hipocondroplasia, que es mi caso,
alguna lesión de parálisis cerebral, que no te funciona a un lado, no puedes coordinar, o algún tipo de amputación, pero eso ya es más específico porque te tienen que medir a ver si eres más largo, pues eres una categoría más alta, o si eres más bajo, otra categoría menos. Por ejemplo, en los ciegos, para que me entiendas, están clasificados de S11 a S13. S11 no ves nada, S12 ves luces, S13 ves algunas clases de sombras. Sí. ¿Y a ti quién te impulsó a dedicarte a esto de la natación o has practicado otros deportes antes de la natación? Pues desde pequeñita siempre he estado metida en alguna actividad física y todo gracias a mi madre que está ahí. ¿Señora Carmen? Señora Carmen, señorita. Bueno, sí, señora Carmen, pero para mí es señorita Carmen, mi mamá. Yo siempre digo, si me permiten decir, viva la madre que me parió, Sí. porque desde pequeña siempre me ha impulsado a que haga lo que haga, da igual el género, da igual la discapacidad que tengas, lo que sea. Si tú quieres hacer algo, hazlo. Que te quieres ser jugadora de fútbol, hazlo. Que te gustan los camiones en vez de las Barbies, juega eso. No quiere decir, ¿sabes? Nunca me he distinguido por sexo ni por mi discapacidad. Y claro, yo empecé en el mundo del deporte porque con mi hipocondroplasia de pequeñita hay una operación que es de alargamiento del hueso, que es súper complicada, te parten el hueso por la mitad y tienes que estar en muy buena forma si quieres hacértela. Mi madre desde pequeñita siempre me ha hablado de las cosas como deben ser, como que los niños, por ser niños, no es que no vayan a entender las cosas, y por si yo quería hacérmela cuando alcanzase la mayoría adulta de edad, de crecimiento, pues tenía que estar en buena forma. Un deporte completo, la natación, porque no era un deporte ni lesivo, y trabajaba todo el cuerpo. Yo nunca quise operarme, de hecho sigo siendo un fisco chico, pero me enamoré de la natación. Ese sentimiento de tirarme al agua y todas las sensaciones que me produce, pues seguí nadando, y con 20 años, nunca es tarde, mi entrenadora actual, Guaditita, me encontró, por así decirlo, nadando y me habló de que él llevaba un club adaptado, que si quería probar con ellos, y la verdad que me encantó. Aparte, yo puedo decir que en mi deporte, gracias a su mentalidad, no hay tanta distinción de género, ¿sabes? Que nos tratan por igual, como todos, ¿sabes? Que es como debería ser. Claro. Y por eso me gustó y sigo nadando. Muy bien. ¿No crees que a veces la discapacidad está en los ojos de quien mira y no de quien la padece? Sí, yo digo que la mente siempre es si tú tienes la cabeza bien centrada, es lo importante. Por ejemplo, yo pensaba a lo mejor, no, quiero ser jugadora de baloncesto. Ay, la altura. ¿Qué altura? Tú quieres ser algo, inténtalo, consíguelo. Da igual que seas mujer, hombre, lo que sea. El problema es la sociedad, a veces, que ponen impedimentos. En muchas ocasiones, como estaba comentando ella, por ser mujer, o el caso de la chica que comentaron de la carrera, la primera mujer, por ser mujer, ¿por qué yo no puedo practicar un deporte que se considera masculino? ¿Por qué hay diferencias entre una mujer y un varón? ¿Por qué? No debería, todos somos iguales, todos tenemos corazón, pulmones, bueno, casi todos, a lo mejor no, pero lo normal. Todos somos personas, no distinciones, personas, tanto mujer como hombre, que eso es el mensaje. Ni discapacidad, ni por ser más listo, menos listo, no, somos personas. Y a mí la natación es el mensaje que me gusta transmitir en el deporte, de que somos iguales, tanto si tienes discapacidad como si no tienes, como si eres hombre, mujer o lo que sea que seas. Muy bien. Yaranka, pasamos contigo. Dispara. Bueno, tú naciste en la antigua Yugoslavia, sí, desaparecido de este país, sí. Y ahora se convirtió en muchas cosas, sí. En muchos. Y viniste en el año 93, apareciste por aquí, por Canarias, ¿no? Bueno, tenemos que decir de Yaranka que jugó unas semifinales
de la Copa de Europa de balonmano con el Club Balonmano el Remudas. Y bueno, y ahí lograste tú pues, tu máximo deportivo, lo alcanzaste ahí, donde después te formaste como directora deportiva, tuviste un cargo como directora deportiva y al mismo tiempo lo compaginabas con los entrenamientos. Tenemos la suerte que Jadranka, por elección propia, la hemos fichado para España, porque tiene nacionalidad española, nació en Yugoslava, un país que no existe, y la tenemos por aquí. ¿Qué tienes que decirnos de esta tierra que te acogió y que también lleva? Pues, ¿qué puedo decir? Que yo siempre digo que yo soy canaria igual, más que alguno aquí. Sí, llevo casi 30 años aquí, me acogieron estupendamente. De verdad, los años cuando fiché yo fue uno de los primeros 3, 4 extranjeras que en esa época empezamos a llegar. Los principios fueron duros, no nos vamos a engañar, sobre todo porque deportista, mujer y encima extranjera, porque en esa época me acuerdo de las anécdotas, en un barrio como Remudas, Telde, pues íbamos por la calle 2 o 3 y todo el mundo nos saludaba, porque dice, altas, rubias, esas no son de aquí, y todo el mundo, arriba Remudas, y los chiquillos corriendo atrás de nosotros, ni que fuéramos algo especial, pero era una novedad. Principio duro, lo que es pueblo, encantador, yo no puedo decir nada, no por eso me quedaría casi 30 años aquí. Deporte base, yo no sé si alguien conoce historia del barrio de las Remudas, es un barrio específico. En esa época había mucha gente, mucha pobreza, pero nunca nos faltó deporte. Gracias al presidente del club, gracias a todos los padres y las madres que nos parió, como dice la compañera, a todos ellos y a todas nosotras, pues seguimos adelante. Jugué como directora deportiva, tengo muchos títulos que consiguieron los jugadores y las jugadoras que preparamos ahí. Como deportista, mi máximo título de campeonato de Europa en categoría junior, porque en la época cuando yo jugué en antigua Yugoslavia había muchos deportistas y muy, muy buenos, hasta el día de hoy. Sigo trabajando después de, cuando dejé mi carrera profesional en 2003, compaginé un par de años trabajo de entrenadora y directora deportiva y desde hace 10 años me dedico solo a dirección del club de equipos base, hasta el día de hoy. Pues nada. Muy bien. ¿Y qué diferencia encuentras un poquito entre la Yugoslavia que tú dejaste con la España actual? Que nosotros, yo creo que, sin ofender a los políticos, que nuestros políticos fueron un poco más listos y apostaban mucho en el deporte. Deporte en mi época no me costó absolutamente nada. Para llegar a ser deportista de élite, mis padres no tenían que pagar nada. No se gastaron en material, en viaje, en absolutamente nada. Teníamos todo a disposición. Una vez superado la mayoría de edad, deportistas de élite se tratan diferente, tenemos diferentes condiciones. No teníamos que trabajar y hacer nuestro deporte profesional para poder vivir. El que quisiera trabajar en su carrera podría hacerlo, pero las empresas donde trabajamos nos facilitaban todo, no teníamos por qué quitarnos dinero de sueldo, no tenían que quitarnos dinero, días de vacaciones para poder ir con los equipos. Y te digo, deporte en los colegios, se practicaban todo tipo de deporte, olimpiadas deportivas escolares, olimpiadas de institutos, de universidades, todo. Deporte, 70% de los ciudadanos de antigua Yugoslavia practicaban deporte gratis, que es importante. Hoy el día, aquí con la España de hoy, nosotros que casi en mayoría somos todos padres, tenemos que ser casi millonarios porque nuestros hijos llegan a ser deportistas y deportistas de élite, ni te cuento. Muy bien. Hay una pequeña diferencia. Tomaremos nota, sí, sin duda. Y por último, y no menos importante, tenemos a Estefanía Ramírez. Estefanía Ramírez. Ya empezó desde pequeña apuntando grandes maneras, oro hasta categoría cadete en judo, campeona del mundo de lucha canaria, en lucha libre tiene 10 campeonatos de España, tiene 2 quintos de Europa y séptima del mundo, mira que hay gente en el mundo, séptima del mundo, es un montón.
A ti no hay quien te tosa. Aquí ya se atreve, ¿no? ¿De dónde viene eso? ¿Es genético o viene de...? No, a ver, ¿Quién fue tu impulsor o impulsora? me impulsaron mis padres. Cuando era pequeña, mi padre siempre ha sido mi entrenador en lucha canaria y en judo. Y cuando era pequeña, siempre mis padres decidieron que teníamos que hacer un deporte. Sí. Que escogiéramos el que quisiéramos, pero siempre tiraba más en casa lo que es la lucha canaria. Claro. O sea, y nada, yo empecé como todo niño, te ponías la ropa que te quedaba grande, corrías por los terreros y haciendo muñequitos de arena hasta que poco a poco te dejaban luchar con los otros niños. Y se fue dando el caso, uno va creciendo. Cuando llego a cadete, ya a partir infantil, la lucha femenina, o sea, hasta ese momento luchábamos chicos y chicas juntos. Sí. Una vez llegamos a cadete, yo en mi caso desconocía la lucha femenina, o sea, que había equipo femenino porque nadie, o sea, no nos habíamos informado, y yo tuve que dejar la lucha un año. No lo conocía y nos quedamos así. Casi dejo el deporte por eso. Por discriminación de género. Sí, exacto. Y nada, empecé en el Castro Morales de Telde y poco a poco me fui metiendo en el mundo de la lucha. Y fue cuando la gente empezó a decir: la lucha canaria es un deporte de hombres, te va a deformar el cuerpo, te vas a pegar con tíos, ¿sabes? Sí. Y son cosas que no vienen al caso. No, es un deporte, al final. Es un deporte, en la lucha femenina es también chica contra chica, no saben. Y yo entreno con hombres, eso no tiene nada que ver. Claro. Nada, yo junto con la lucha hice judo hasta esa edad, luego dejé el judo y 2 años después encontré la lucha libre, que me apasiona muchísimo, es una cosa que me encanta. Puedo estar entrenando, igual que la lucha canaria, puedo estar entrenando todo el día, que no me canso, no me importa ahí, como dicen los tíos, pegarme hostia ahí todo el día. Y la verdad que fue para mí un alivio encontrar a mi entrenador cubano, y vino aquí de pasada, por así decirlo, sí. Y él me enseñó la lucha libre y fue para mí, ¿sabes?, un milagro encontrarlo, porque no había encontrado un deporte como que mezcle tanto la lucha canaria como el judo, como era la lucha libre. Sí, es un mixto entre las tres. Y él me sacó y a partir de ahí empecé a luchar internacionalmente y eso. Y no me gustaba perder y seguía entrenando y hasta el día de hoy. Me decías, off the record, que practicabas con tus hermanos. Sí, o sea, somos 4 hermanos. Yo soy la mayor, juego con ventaja en ese sentido. Sí. Y en casa, cada discusión que teníamos, de una forma u otra, siempre terminábamos en la cama de mis padres, luchando todos uno contra otro. Incluidos mis padres, que aunque no quisieran, terminábamos empujándolos. Muy bien. Contenta, me imagino que has visitado todo el mundo con esto de la lucha, y bueno, eres claramente una embajadora de nuestro deporte vernáculo por el mundo. Cada vez que salgo a luchar y veo diferentes luchas como la coreana o, ¿sabes?, las luchas así, siempre las comparo con la lucha nuestra. Lo que difiere es el agarre, las técnicas no difieren nada, y yo siempre llevo lo nuestro. Sí, yo dejo antes la lucha libre que la lucha canaria, y siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. Pues se hicieron unas jornadas de integración, no sé cómo llamarlo realmente, de lucha coreana con la lucha canaria hace un tiempo. Yo recuerdo que venían componentes de la lucha coreana y hacían unas luchadas con luchadores canarios y demás. Ellos vienen aquí y, por ejemplo, en el mundial que se hizo de lucha canaria, los coreanos vinieron y lucharon contra nosotros. Nosotros una vez al año íbamos, algunos seleccionados, íbamos a Corea y luchábamos allí también en su propia lucha, con sus normas y todo.
Y allí nos hacían hacer también una exhibición de nuestra lucha para enseñarla a la gente de allí. Y la verdad que los coreanos bastante agresivos, bastante abiertos, nos recibieron con los brazos abiertos, fue una pasada. Sí. A mí me encantó esa experiencia. Y los dejaron con los ojos abiertos. Eso sí. Muy bien, pues creo que pasamos a... Creo que nos servían unos cafés o algo por el estilo. Creo que... Pues bueno, seguimos con... Yo tengo por aquí algunas frases, del mismo modo que empezó antes nuestro compañero David Perdomo con una anécdota de la primera corredora, pues yo también he buscado por aquí algunas. Seguro que a todos les suena el barón Jean-Pierre de Coubertin, que fue el impulsor de los Juegos Olímpicos modernos, un hombre de mentalidad abierta y que decía... les leo dos cositas breves. Decía este varón, Pierre de Coubertin: el espíritu olímpico no es ni la propiedad de una raza ni de una época. Lo más importante del deporte no es ganar, sino participar, porque lo esencial en la vida no es el éxito, sino esforzarse por conseguirlo. Las distinciones raciales no deben tener cabida en el deporte. Palabras muy grandes que decía este hombre. Sin embargo, también decía, cuando le preguntaban sobre el deporte, en el género femenino en este caso, en las Olimpiadas, y le hacían la pregunta a la mujer en los Juegos Olímpicos, y él respondía de esta manera, decía: impracticable, carente de interés, antiestético e incorrecto. Y continuaba diciendo: la concepción de los Juegos tiene que responder a la exaltación periódica y solemne del atletismo, la lealtad como medio, el arte como marco y los aplausos femeninos como recompensa. Es decir, que por un lado no hay distinción de razas y por otro lado las mujeres están para aplaudir y poco más. Es decir, la igualdad la trataba entre el género masculino, pero entre todas las razas, pero no entre el femenino. ¿Qué tenemos que decir acerca de pues un poco de esto, de cómo todavía a día de hoy tenemos estereotipos de este tipo, que las mujeres valen para una cosa pero no valen para otra? Yo lo achaco al contexto cultural de Pierre de Coubertin, Sí. Que hay una aparente contradicción, pero creo que responde a la cultura que él respiraba y a lo que heredaba, y había mamado desde su familia y desde el entorno en el que se moviera, por mucho título nobiliario que tuviera, dejaba ver que el machismo era lo que mandaba, y entonces la mujer era un adorno, era el reposo del guerrero, el premio a las proezas masculinas. Claro. Yo no lo explico sino desde ese punto de vista, ¿no? Nada más. Yo creo que, comentándolo contigo antes, hay un caso, por ejemplo, que ven a las mujeres como trofeos hoy en día todavía. Lo de las azafatas, ¿cómo era la palabra? Las Sí, chicas. pero las hostes, las azafatas... Sí, por ejemplo, cuando le dan el premio al deportista, le aplauden al masculino, pero si es al contrario, ves a un chico azafato aplaudiendo a otros chicos, ¿entonces qué? No se da. No, se da, ¿no? ¿por qué? No se No se admite supone que tampoco. es su trabajo, son azafatos aplaudiendo. Sí, porque también hay animando. modelos Hay masculinos. modelos masculinos. Entonces, no solo lo veo a la mentalidad de este señor, sino todavía hoy en día seguimos muchas personas teniendo esa mentalidad de, uy, no, o cómo va un azafato a aplaudir a otro chico, eso no. Quizás tendríamos que intentar usar un lenguaje inclusivo que nos ponga en lisa, es decir, que nos equipare a uno como a otro. Antes les hacía off the record también una pregunta sobre cuál consideraban el mejor deportista de todos los tiempos, y casi todos ustedes están pensando en Nadal, Djokovic, y Federer y compañía, pero a nadie se le ocurre que Serena Williams está muy por encima en el ranking y en títulos que todos estos, y sin embargo gana la mitad o menos de la mitad de lo que ganan algunos de estos. Por ejemplo, Federer está sobre los 90 millones de euros al año este último año, sin embargo Serena Williams está solo por 36.
es un claro ejemplo, ¿no? Y estamos en la élite donde somos visibles. Yo creo que deberíamos empezar primero simplemente por cambiar nombre, dejar de categorizar, decir categoría femenina, categoría masculina, selección española femenina, quitar todos esos nombres de los carteles, poner, hoy se juega partido de baloncesto, tal equipo contra tal, no femenino, no masculino, como dice compañera aquí, en eventos incluir por igual, 2 niños, como antes hablábamos, yo que trabajo en deporte base y organizo eventos para los niños y niñas, tenía muchas reacciones de los padres. Yo, hoy saca la bandera, 2 niños y 2 niñas, y hacen mopa 2 niños y 2 niñas. No vean problemas, hasta hace poco, ¿cómo mi hijo va a hacer mopa? ¿Por qué no va a hacer su hijo mopa? Porque en su casa solo frega platos su mujer, no lo frega usted. Yo, por ahí debemos empezar, por los colegios debemos empezar, por la convocatoria deportiva cuando se organiza, por las subvenciones cuando se promocionan, por las empresas que subvencionan o patrocinan deporte, no deberían, no, esto es para equipo masculino, tanto para equipo femenino, tanto. Cuando empezamos a cambiar todo este chip a mejor, empezaremos a igualar países nórdicos, como antes les nombré a ellos. Allá no se distingue deporte femenino masculino, todo el mundo cobra por igual, todo el mundo se le trata por igual, no le ponen en un contrato, no te puedes quedar embarazada, no puedes ser mujer deportista y encima mamá. Eso aquí todavía hasta el día de hoy hay. Pues cuando todas esas cosas empezamos a cambiar y quitar, ya algo avanzaremos. Sí, hay muchas cláusulas en deportistas profesionales donde se ponen este tipo de cláusulas. Aún hoy en día estamos en el siglo XXI, 2021 estamos, y si te quedas embarazada te quitan el patrocinio. Sí, que te restringen el contrato, te quedas en el paro. Sí, sí. Así. ¿Qué opinas sobre esto? Pues ya yo lo dije, que eso es una cosa que deberíamos empezar. Por eso deberíamos pensar en mujeres deportistas. Ahora, hablamos de mujeres hoy. ¿Qué hacen esas mujeres deportistas que dieron toda su vida, toda su juventud por este país? Que salimos todos en la foto estupendos. Cuando terminamos nuestro deporte, ¿qué hay de esas mujeres deportistas? ¿Cómo viven? ¿Tenían tiempo de terminar sus estudios? ¿Se les facilitó algo a la hora de llegar los mayores representantes de su país? Por ejemplo, que fue a la guerra y se murió y ya está. Pero mientras que estaba en la foto estaba todo estupendo. Porque tradicionalmente incluso las mujeres deportistas, me refiero, no solo hacían deporte, sino también hacían las tareas del hogar. Tradicionalmente trabajan, hacen las tareas del hogar, estudian, cuidan niños, hacen todo lo que hacen en la vida normal y además hacen deporte. Es decir, es un valor añadido. Y que sí, con toda esa experiencia y toda esa manera de administrar su tiempo y administrar sus recursos, ¿por qué no son personas electoras y elegibles a la hora de llevar federaciones, de llevar delegaciones, de llevar clubes? Pues con algo que está muy relacionado con lo que ha hablado la compañera, la conciliación no existe en España a ningún nivel y las deportistas no son más que el resto de las mujeres trabajadoras. Para mí la clave está en la conciliación familiar. Desde el momento que la mujer pueda compaginar sin sacrificios por su parte y sin esfuerzos extras su actividad deportiva, ya sea como miembro de un, qué sé yo, vocal o presidente o delegado de una sociedad deportiva, y lo pueda compaginar en la misma medida de atención a su familia, ese día la igualdad está ya prácticamente conseguida, porque eso arrastra por todo lo demás. Claro. Y para mí lo que falla en este país, y eso va de la mano de nuestros dirigentes políticos, sean del color que sean, y pasemos por los partidos que pasen, porque ya yo soy la mayor de la mesa y a lo mejor hasta del local, es lo que he vivido siempre, la incompatibilidad de una cosa con la otra. Mis compañeras de generación, de equipo, cuando llegaban a los 22, 23, 24 años, dejaban la actividad deportiva, por muy brillantes y muy entregadas que estuvieran, para casarse. Yo, como no lo hice, pues soy de las veteranas que se retiraron con 30 años y me pude dedicar más en cuerpo y alma, aunque estuviera pendiente de mi familia, de mi madre, de mis hermanos, porque mi padre murió muy joven.
pero no es lo mismo que una mujer con hijos que ella se debe a ellos y ayudarlos, sobre todo en sus primeros años, y que es tristísimo para mí y lo fue en su momento, y hoy en día que sigo en contacto con estas compañeras que hoy son amigas por encima de todo, ellas muchas veces entre nosotras en confidencias ya de mujeres mayores reconocen que metieron la pata, que fue un error haber dejado el deporte por casarse, claro, que les hubiera encantado poder seguir compaginándolo, y sin embargo su meta, porque era lo que respiraban, lo que te hablaba del varón Coubertin, se volcaron en sacar, dedicadas a su marido primero y a su familia luego formada, y claro, tuvieron que retirarse del deporte porque no había forma de compaginar. Sí, sí. Aparte que hoy en día, incluso las mujeres que quieren ser madres, siendo deportistas, tienen un montón de dificultades. Por ejemplo, hace poco hubo un caso con Ona Carbonell, creo, por querer darle de amamantar al niño. Sí. Y eso no debería ser un impedimento, o sea, debería ser al revés, claro, ayuda. ¿Sabes? Porque yo puedo ser perfectamente tanto deportista como madre, que luego tenga los ojos legañosos por no haber dormido toda la noche. Bueno, es mi problema, pero yo voy a cumplir siendo deportista, pero hay que facilitarlo. Esa es la clave. Es que eso es lo que tú dices de la base de este principio. Por ejemplo, cuando cuando eres árbitro en el fútbol, una mujer árbitro, ¿cuántos insultos? Vete a fregar, vete a limpiar, tú no debes estar ahí. ¿Por qué? Porque esa mentalidad tan neandertal. O sea, ya me estás adjudicando que por ser mujer primero tengo que estar fregando platos y segundo no puedo ejercer de árbitro en un deporte que se considera de hombres. ¿Por qué? Bueno, de hombres aquí, porque en Estados Unidos el deporte, el fútbol, se juega mayoritariamente por mujeres. Sí. Así que son campeonas del mundo. Sí. Por algo será. No la llaman ni siquiera fútbol, lo llaman soccer. Soccer. Sí. Sí, pues esa es la clave. La clave está en la educación, entonces estamos... Como en todo, en la vida. Te lo dice una profesional de la educación durante 40 años. Sí, bueno, porque tú eres fuiste profesora en Bellas Artes de todas las áreas que tienen que ver con el mundo de las Bellas Artes, sí. Pero a nivel secundario, de bachillerato y la ESO actualmente. Sí. Yo no ejercí en la Facultad de Bellas Artes, sino en los centros de enseñanza secundaria. Y tú, Estefanía, como mujer que está, entre comillas, entiéndeme bien, que me estoy poniendo en una posición que realmente no es la mía, que está en un deporte de estos catalogados como deporte de chicos, porque la lucha, en teoría, tradicionalmente la han hecho los chicos. ¿Has sentido algún tipo de discriminación por parte de compañeros? Bueno, nada, sin dar nombres ni nada por el estilo, pero compañeros, dirigentes de otros clubes, del tuyo propio, de un entorno social que va a este tipo de eventos por ser mujer. ¿O lo has sentido en ti o en alguna compañera? La casualidad es que antes estábamos hablando de eso en la mesa desayunando y bastantes veces se ha dado el caso, por desgracia. Te voy a poner un ejemplo para no entrar en muchos detalles. El Día de Canarias, ¿sí? Cuando yo empecé a ir al Día de Canarias, la lucha se hacen dos combinados, combinado A y combinado B. Hay grandes puntales, ellos van luchando entre ellos. Nosotras llevábamos la bandera, éramos las que llevaban la bandera, y cada 3, 4 luchas de ellos luchábamos una y era exhibición, no era una lucha. Como trofeo. Exacto. Y eso te lo dicen a ti, que eres séptima del mundo, tienes 2 quintos de Europa, eres campeona de España, de Canarias, y seguramente algunos de estos que luchaban, pues te los comías, le hacías un nudo y es decir. No, pero a mí es como estaban diciendo aquí, si empezamos en las bases, yo ayudaba a mi padre a dar clase a los niños. Y si desde niños empezamos, ¿sabes?, a llevarlos por el camino de que es lo mismo, tú puedes luchar contra ellas, no, pero es que ella es una chica, no, me ganó una chica, no, tenemos que cambiar esa mentalidad. Esa mentalidad es la que hay que cambiar. Tenemos que cambiar todo, o sea, yo por ejemplo entreno con los masculinos, con el equipo senior de mi equipo, y
Al principio sí era complicado, Claro. pero ahora me llevo bastante bien con todo y con otros equipos también, y no veo o sea, lo que es de luchadores, no veo tanto problema en ese caso. Pero lo que es las directivas, las federaciones y eso, a veces sí, bastante. O que cuando nosotros vamos a luchar, los equipos masculinos, solo vienen 2 o 3 chicos porque tienen pareja de una luchadora. Claro. Tienen menos difusión. Exacto. Y nosotras, por ejemplo, nuestro equipo, el equipo femenino va a ver al masculino y el masculino viene a ver al femenino. Sí. ¿Sabes? Pero porque eso se ha llegado a un consenso y vamos siempre así. Sí, porque la clave también existe en que no hay igualdad de difusión para el deporte femenino, incluso el deporte adaptado, no tiene la misma igualdad de difusión que el deporte en general, porque el deporte en general hay 3 categorías, habíamos dicho. Está el deporte adaptado por un lado, está el deporte femenino por otro lado, y después está el deporte, que no tiene género, es deporte, pero ya sabemos que deporte significa género masculino, y la idea es que compartamos los 3 el mismo nombre y avancemos. Lo decía hace un rato, 68.000 personas, 60.000 personas en un campo que tiene de aforo 68.000, simplemente porque tuvo difusión. En Brasil, burkas contra bikinis, en Río de Janeiro, las Olimpiadas, el aforo era de 12.500 personas. Tuvo difusión y tuvo una repercusión. Quizás también tendríamos que dar un poquito de espacio y no anunciar tanto, pues si Hazard puede jugar esta semana porque lleva 3 meses lesionado, o si Bale va a dejar de jugar al golf, y darle un poco más de espacio a lo realmente importante, ¿no? Que son a nuestras embajadoras, a nuestras grandes jugadoras, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo donde menos he visto este caso en lucha libre, no hay o sea, hay categorías, está la libre olímpica, la femenina y la grecorromana en este sentido. Sí. Pero todo el cartel se hace el gran campeonato, no pone en género, va bastante gente, la verdad, va mucha gente. Y ahí sí que no, este desplazo así, ahí la verdad que lo llevan bastante bien, lo llevan mejor integrado y es un gran avance. Eso, por ese sentido, ahí está más integrado lo que es la propaganda. Una de las claves entonces sería empezar a hablar de deporte. Sí. Hoy juega el Remudas del balonmano, y no el Remudas femenino de balonmano. Y de visibilidad. Y de visibilidad. Es que esa es otra clave. Tú lo acabas de decir, o sea, si se publicita más un evento del tipo que sea, proceda de las mujeres o de los hombres, la gente acude. Nos diste antes el ejemplo del partido de fútbol femenino al que asistieron pues 60.000 personas, porque se hizo mucha publicidad sobre él en Madrid, ¿no? El Atlético Madrid creo que es con otro equipo. Con el Barcelona, sí. Tú nos comentabas hace un ratito sobre... háblanos un poquito sobre el campeonato este de baloncesto. Sí, de baloncesto. Que tuvieron en... La Copa del Mundo de 2018, que se celebró en Tenerife en la última semana del mes de septiembre, y que fue todo un éxito, y como al año yo estuve entre las personas invitadas, porque invitaron a todas las internacionales canarias, que somos 11 del baloncesto, y yo, por ser la que abrió la puerta para las demás y la más veterana, y encima estoy jubilada, con lo cual pude asistir a todo tipo de actos en representación de mis compañeras. Allí hubo promesas a diestro y siniestro, fotos con políticos o políticos con nosotras, y nosotras siempre menos, ellos siempre más, y masculino, el sector que representaba la política siempre masculino. Entonces, al año más o menos nos volvieron a convocar en el Cabildo para darnos los resultados habidos en ese acontecimiento universal, y todos fueron éxitos. O sea, se consideró hasta el momento, no se ha celebrado el siguiente, y ahora con la pandemia pues igual de retrasado que estuvieron las Olimpiadas, y los resultados en números son astronómicos desde un punto de vista de participación, de beneficios económicos, de repercusión
y catalogada desde la FIBA, no ya de la Federación Española, sino de la Federación Internacional de Baloncesto, catalogado como el mejor campeonato del mundo femenino hasta el momento. Y se ha quedado en eso, para mí en pura anécdota. Ni yo ni las que están en activo, porque no he perdido el contacto con muchas de ellas y me lo confirman, han visto mejorías a raíz de eso y de las promesas que hubo en su momento. El baloncesto de base no se está cuidando. No repercutió. No, para nada. No se sabe de ayudas ni de incentivar sobre todo en los colegios, que son como me pasó a mí, el germen en el que se fabrican, entre comillas, los futuros grandes deportistas. No se ha visto ninguna repercusión, ni han cambiado las cosas mucho más de lo que pasaba antes de 2018. Entonces se les llena la boca hablando de eso, de los éxitos y tal, pero no revierte en el mundo del deporte, sobre todo el de base, que es el que tenemos que cuidar por encima de todo, las canteras. Y persistir en el tiempo y en la dedicación, por supuesto. Claro, por muy grande que hagas un evento. Sí. Y el baloncesto es un deporte muy popular, o sea, después del fútbol en España es quizá el más seguido de los masivos, de los deportes masivos. Y entonces yo me pregunto a qué se debe eso, ¿no? A qué se debe ese ignorarnos y ese relegarnos y esa invisibilidad, que ante una noticia, bueno, te pueden contar que un jugador del Tenerife está lesionado porque se le partió una uña del dedo gordo del pie derecho, y sin embargo al mismo tiempo se ha dado un éxito femenino en tenis o en baloncesto y los medios de comunicación es que ni lo nombran. Y si lo nombran es de pasada, en la letra pequeña. Y entonces eso duele y molesta, ¿no? Y yo he visto avances, porque yo empecé a jugar en el año 67 y me retiré en el 78, y en el colegio empecé un poco antes, pero ya no con la repercusión de alta competición en la que terminé. Y he visto que ha habido evolución, pero detalles como estos son los que más te desaniman, ¿no? Y no ayudan a... duelen en el corazón. Y no ayudan a mejorar. Que no avancen. Exacto. Yo sé que hay asociaciones a favor de la mujer que trabajan muy duro a favor de la mujer, pero ¿no creen ustedes que los contratos profesionales, hasta que exista una verdadera igualdad, no deberían estar supervisados, reglados por algún organismo que diga, mira, esto no lo puedes hacer? Por ejemplo, las cláusulas de maternidad o de todo tipo, para proteger a las mujeres, sobre todo a la deportista profesional. Yo creo, primero, nosotros aquí en España, lo que no tenemos, deberíamos tener un ministerio propio de deporte, empezando a nivel más alto, y ya luego bajando los escalones. Cuando tienes tu ministerio que se dedica exclusivamente al deporte, los deportistas velan por ello, todo eso ya llegaría hasta los contratos, como dice, ya tienes una institución que vela por ti. No es lo mismo tener un ministro que tiene 3 ministerios por vigilar que uno propio. Siempre doy ejemplo de Francia, porque Francia desde hace 10 años tiene Ministerio de Deporte, y ahí avanzaron en un par de años lo que nos quedan muchos países. Ahí se trata todo de este tema. Protegen contratos, protegen mujer deportista sobre todo, protegen esta mujer que termina su carrera deportiva después ayudan, hay asociaciones que ayudan a esa mujer a incorporarse al mundo laboral, porque no es lo mismo que tú te dedicas. Ahora, gracias a Dios que tenemos muchos avances, y la mujer llega hasta los 40 y 42 y 3 años ser deportista profesional, pero no es el mismo que el mundo laboral, normal, como dice, de una persona normal y corriente. Pues le ayudan en eso, les ayudan, le informan, las protegen. Las protegen, pues digo, pero empezando que tenemos que tener un ministerio, y ya luego todo, creo yo, iría mucho más fácil. Sí. Y Judith, yo quería preguntarte, porque me imagino que tú estás muy en contacto con el deporte adaptado, y hombre, gracias a Dios, pues al final tú eres autónoma y puedes moverte como te da la gana, pero seguro que tienes algunos compañeros, compañeras, metemos todo en ese saco, que realmente necesitan ayuda porque no se pueden valer por sí mismos y sin embargo hacen
este tipo de deportes adaptados. Quizás reciben ustedes algún tipo de ayuda, por ejemplo, una persona que no tenga pies pero va a la piscina y nada, es decir, a ayudas de movilidad, de gestión, de cualquier cosa para que ustedes puedan hacer el deporte que les dé la gana, el que practiquen. Yo, en sí, mi ayuda, es la guagua o mi madre que me alcanza a los sitios, Sí. pero todo sale de nuestro bolsillo. En materia de subvenciones. Sí, y tanto, por ejemplo, material deportivo, los bañadores, que son, en nuestro caso, los fasquis, pueden llegar a costar de 300 a 600 euros. De 300 a 600 euros, porque son, claro, adaptados a Sí, la necesidad de no, ustedes. o sea, estos son bañadores para competir oficial. Luego, si los quieres adaptar, por ejemplo, porque los bañadores de competición son los que ves, para que me entiendas, a Mireia Belmonte en las Olimpiadas, pues vale. Yo, por ejemplo, esos bañadores tengo que adaptarlos a mi altura, Exacto. ¿no? Pues eso es un plus, y te digo que puedes multiplicarlo por 500, 600, euros. ¿Sabes? Que en sí queda feo porque parece que estamos pidiendo dinero y no, necesitamos ayuda en el sentido de, si tú quieres que nosotros cumplamos en el deporte, ayúdanos, pero no por el simple hecho de ven, te hago una foto, felicidades y ya está. No, tampoco pedimos que nos des millones, sino ayúdanos en los pequeños detalles, en las bases, en las canteras, tanto hombre como mujer, con o sin discapacidad, para nosotros poder ir avanzando en ese deporte. Porque yo me acuerdo, hubo un viaje hace mucho que me estaba preparando para hacer una marca para un campeonato europeo. Tenía que hacer esa marca en Berlín. Yo en ese momento estaba pasando mal económicamente y yo no podía ir, ni mi madre podía permitírselo. ¿Sabes qué me lo pagó? Mi entrenador. Si me oye me mata, pero ¿sabes? Y él no tiene por qué, porque su trabajo es ser entrenador, no tiene por qué estar pagándome a mí nada. Y no le viene toda esa ayuda, no te viene de vuelta después a la hora de pedir subvención y demás. No. Las subvenciones te las dan por méritos deportivos. Pero, no, te lo dan por méritos deportivos, sí. es curioso, O sea, no te lo dan ni siquiera o sea, por ejemplo, por realizar el evento. Ellos hacen unas bases, ¿no? Y tú tienes que poner, por ejemplo, ¿cómo quedaste en el Campeonato de España? Primera, segunda, tercera, de Europa, cuarta. Y ellos se basan a base de esos méritos en la cantidad que te dan. Vale. Y no en lo largo que sea el viaje. No. Porque no es igual ir a competir a China que ir a competir a La Gomera, por decirte algo. Exacto. ¿Tú a ese campeonato de España? Sí, lo que Es una costó. pregunta Y sobre todo hay costó. otra cosa que también, ya que puedo decirlo, aparte de ayuda, no en sí económica, también la psicológica. Porque Claro. también se pasa muy mal mentalmente en el tema del deporte. Porque todos vale bien por ganar, pero ¿y cuando pierdes? Claro, bueno, tenemos el ejemplo de Simone Biles, la Exacto. gimnasta esta que renunció a medallas, renunció al Es que éxito. estamos sometidos a muchas presiones y ya en sí, imagínate, un día antes, si has dormido mal, si has dormido bien, si los nervios, si no me va a salir, la presión de las personas, de familiares, la presión del entrenador, lo que sea, cualquier cosa. Luego estás allí ante toda esa gente, Dios mío, el silencio ese de, me toca. ¿Sabes? Son muchas cosas, renunciamos a muchas cosas. Si quieres compaginar lo que estaba diciendo ella, cuando queremos intentar compaginar estudios con entrenamientos, tengo que estudiar, pero también tengo que entrenar. Entreno, llego agotada a casa, pero tengo que estudiar porque quiero labrarme un futuro, ya Claro. que... ¿sabes? Y luego aparte, encima, si hay discriminación, no solo por el género, no solo por discapacidad, ¿sabes? Que son muchos factores. Y hay que ir igualando todo, apoyando desde las bases del deporte, desde pequeñito, en casa, lo que estaba diciendo ella también, ¿sabes? Queda mucho por delante. Vamos bien, vamos avanzando, Sí, pero vamos todavía... avanzando, evidentemente vamos avanzando. menos mal. Demasiado despacio. Sí. Pero tenemos que dar difusión. Yo quería invitar al público, a alguno de ustedes, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta que deseen hacerle, pues también puedan participar dentro de esto. Pero esto lo haremos después de la publicidad. Después del café. Y después el café.
Buenas, disculpe. Después de esta pausa publicitaria, como la hemos llamado al principio, bueno, vamos a empezar con la parte de ruegos y preguntas hacia nuestra exponente, con Esther González, en este caso vicepresidenta del Parlamento de Canarias y responsable económica de Nueva Canarias. Bienvenida, Esther. Muchas gracias, bienvenido y muchas gracias por esta invitación. Bueno, ¿tú tenías alguna pregunta que hacerle a las chicas? No, yo, bueno, más que hacerle preguntas que podría hacerles todas del mundo, más que nada quería plantear mi posición y la posición que desde Nueva Canarias hemos defendido, tenemos en el Parlamento de Canarias respecto a lo que es pues la igualdad de la mujer en todos los ámbitos de la vida, de la actividad y especialmente el deporte. Primero, el saludar a todos y a todos los presentes en la pantalla. No veo quiénes están, la pantalla está en negro, pero un especial saludo a las 4 ponentes de esta jornada, a Charo, a Judith, a Estefanía y a Jalatranca, y que entiendo que son 4 mujeres luchadoras y referentes del deporte canario. Además, yo les recalco lo de luchadoras porque la historia del deporte femenino ha sido una historia de lucha continua contra múltiples dificultades. Nunca ha sido fácil la relación de las mujeres con el deporte, y aunque ya se han eliminado algunas barreras, todavía queda mucho camino por recorrer pues para alcanzar la igualdad real. Y es que solo se va a conseguir esa igualdad real, vivir en igualdad, cuando se eduque en igualdad, y eso aún no es una realidad. Y históricamente en las mujeres, en muchas, o yo diría en casi todas las actividades de la vida, y entre ellas, por supuesto, la actividad deportiva, pues hemos estado marginadas y en desventaja respecto a los hombres, de los que no se pone en duda la legitimidad de su participación y de su ejercicio. De hecho, hay opiniones como la que tuvo en su día el fundador de las Olimpiadas modernas, que decía que el deporte femenino es contrario a las leyes de la naturaleza, y esa ha sido una de las tantas barreras que las mujeres hemos tenido en superar para ganar espacio y visibilidad en las actividades deportivas. Y sin embargo, pese a que hemos ido sobreponiendo de esas barreras y hemos ido logrando la equiparación en cuanto a éxito, aún queda mucho por hacer, y el deporte femenino es que no puede valerse únicamente del talento y del sudor de sus integrantes, sino que necesita obligatoriamente de un reconocimiento institucional y social para poder llegar, para tener un crecimiento en búsqueda de esa igualdad. Y existen muchos factores que determinan la desigualdad que históricamente ha existido y que incluso sigue existiendo. Es más, no solo desigualdad, sino desafección de las mujeres del mundo del deporte, factores como los estereotipos de género, la falta de referentes femeninos que hagan pues de las niñas, de nuestras niñas, tengan modelos en los que mirarse, los medios de comunicación, porque es que si analizamos las noticias y las imágenes relacionadas con el mundo del deporte, la mayoría son relativas a los hombres, las sponsorizaciones, que son muy importantes, y por supuesto la brecha salarial. Y como en todos los ámbitos de la vida, las mujeres tenemos que reclamar, tenemos que reivindicar lo que en justicia nos merecemos, lo que nos pertenece, y es que no es más ni menos, es muy fácil, y es que tanto los hombres como las mujeres tengamos las mismas reglas del juego, y eso pasa por el respeto, por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, exclusivamente en función de los méritos y de las capacidades, no en función del sexo. Y por supuesto, yo insisto, importante la eliminación de los estereotipos sexistas, y para que sea alguna vez pueda ser real esa igualdad, es necesario generar estrategias efectivas para la transformación social y cultural. Es necesaria una acción conjunta y un compromiso de los distintos actores que componen la sociedad. Es necesario que exista corresponsabilidad social, y eso es responsabilidad de todos y de todas. No puede ser una mera ley
no puede ser un mero discurso, no puede ser una mera declaración de intenciones, tiene que haber una real concienciación de la necesidad y de la obligatoriedad para crecer como sociedad de que exista igualdad. Te agradezco mucho tus palabras porque realmente defines exactamente pues lo que todos pensamos aquí, lo que todos defendemos. Muchas gracias. Bueno, no sin más, quería también darle la bienvenida a nuestro compañero y representante a Román Rodríguez, aquí presente. Y no quería olvidarme de un buen amigo que también tenemos aquí entre nosotros, a Pablo Tavío, primer jugador de fútbol playa profesional de España, lo tenemos aquí con nosotros, campeón de Europa con nuestra selección nacional y mundialista. Pablo también es un ejemplo de lo que es integrar el fútbol playa a chicos y a chicas y bueno, un embajador que sin duda nos va a ayudar en el camino. Gracias, Pablo. Y pasábamos a la parte de ruegos y preguntas por parte de ustedes. Una de las preguntas que nos hacíamos antes es ¿cómo podemos hacer entre todos para promocionar el deporte base, el deporte femenino también, que incluya en todas las categorías? Yadranka, ¿qué nos dice? Pues ahora me voy a meter un poco a las aguas que no me gusta, que es la parte que le toca a nuestro representante en la política. Yo creo, o me pregunto, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en nuestra tierra, porque es la mía, ya la considero tal, muchas empresas que vienen de fuera, de países extranjeros o de la península, que aquí se hacen sus riquezas. Por ejemplo, nuestro gobierno podría inventar o hacer, no sé cómo se dice eso correcto políticamente, una ley donde esa empresa tendría que pagar una especie de mecenazgo o canon o no sé qué es. Precisamente para eso, usted se hace su riqueza aquí, nosotros le pedimos tanto por ciento que apuesta por deporte base, deporte femenino, deporte base en total, que no solo las chicas y chicos, ustedes, tanto, pues ya luego, me imagino que a todos los empresarios les gusta esa parte, ustedes tenían estos beneficios, otros beneficios, ahí automáticamente se dispara la promoción. Ya, a cambio de promoción. Exactamente, a cambio de promoción de deporte. Ya, yo creo que ahí luego ya todo va mucho más rápido. Bueno, son propuestas que se pueden valorar y que se pueden, se pueden ver. Aquí tenemos, por ejemplo, no le voy a decir nombre para no hacerle publicidad, pero todos se imaginarán cuál es una de las grandísimas empresas de supermercado que promociona, hace riqueza aquí y promociona el deporte en Valencia estupendamente. ¿Por qué no lo hacen aquí, en nuestra tierra? Claro. Por ejemplo, tenemos otras multinacionales a ese sí le digo nombres, que son Carrefour, Alcampo, Lidl, todas estas donde vamos todo el mundo a comprar. Pues, ¿por qué no a ellos también pagar un canon? Yo no sé cómo lo dice, no sé si es correctamente político. Sí, va bien así, para deporte base, para deporte femenino, para esas mujeres deportistas, como yo dije, después de los 40 años, ¿qué hacen? ¿Cómo se incorporan al mundo laboral? Todo eso me imagino que les interesaría, a cambio de lo que sigue ahí políticamente, no sé cómo se expresa. Eso yo creo que es una de las formas más rápidas y más para visibilizar deporte, y sobre todo deporte femenino, deporte base, que los niños que practican hoy deporte, las nuevas generaciones, lo necesitan tanto, porque no solo físicamente, psicológicamente lo necesitan hoy el día. Además se invita a mucha pobreza psicológica, invitamos la parte de lo que son la droga, las calles, las malas amistades, invertir en deporte, practicar deporte en los colegios, hacer más eventos deportivos a costa del gobierno, no a costa de los clubes, que tenemos unas subvenciones, sobre todo deportes base, que son bastante penosas, que lo tengo que decir así.
No sé, ahora mismo tengo tantas cosas, pero digo, si no... Bueno. No quiero ser protagonista, pero ese es un detalle que podríamos empezar por ahí, por ejemplo, ya luego las cosas iban a fluir seguramente. Pues seguiremos un poquito por ahí, Sí. porque hablamos antes con Estefanía y le preguntaba cuáles fueron tus comienzos y demás, y bueno, es cierto que tú te defendías en el terrero, en este caso, pero realmente quien te defendía ante las instituciones y demás y luchaba por que tú pudieras tener una buena salida deportiva y unas ayudas, quien mejor conoce toda esta labor es tu madre, Raquel. ¿Cómo empezó la trayectoria en este caso de Estefanía a nivel subvenciones, patrocinio, llámalo como quiera? ¿Cómo fueron sus inicios? A ver, un momento porque faltaría el micro, si no, no se para escuchar la gente. Ah, sí. No, pero la gente que No. está en streaming. Exacto, claro. Los que están online. Vale, pues lo dejas por ahí, no le pasa nada. A ver, el gobierno canario tenía unas subvenciones a los deportistas que salían de Gran Canaria, tipo pasajes y cosas de esas, pero nada más que los que era pasajes. Y si salían de Gran Canaria, si no, no. ¿Vale? El Cabildo tenía unos patrocinios que ayudaban a los deportistas según sus logros. Y el gobierno y el ayuntamiento, pues no tenía nada, realmente. Por ahí empezamos por ahí se empezó cuando Estefanía tenía 15 años y llegó al centro de alto rendimiento. ¿Qué hice en ese tiempo? Pues si tú estás luchando allí, pues hay que luchar aquí. Necesitas ayuda y si, como estaban diciendo antes, si no eres una persona que tiene alto poder adquisitivo, pues no eres deportista. Y tenía que los estamentos intentar ayudar a Estefanía. Pero ya no fue la lucha solo con Estefanía, sino intenté que si había una subvención no fuera para Estefanía, sino para la luchadora que salía de la base y para el luchador que estaba afuera. Pues por ahí empecé, al gobierno de Canarias, a que hacía falta una ayuda a las personas, eso, que lo más difícil lo tenía conseguido Estefanía, que era estar en el centro de alto rendimiento. Pues qué más que ellos ayudarla o poner una ESO especial para que Estefanía, desde el centro de alto rendimiento y no desde Canarias, pudiera salir a los campeonatos de Canarias, a los campeonatos de Europa o a los campeonatos del mundo. Porque tenía que salir de Canarias, ¿vale? Claro. Y a los que estaban en Madrid, pues no había subvención. Pues, ¿entiendes lo que quiero decir? En el decir? centro de alto rendimiento y no podía acogerse a la subvención. No se podía acoger, no había porque subvención. Estaba ya en Madrid. Pues empecemos a tocar puertas, ¿sabes? Y en esa lucha sabe Román Rodríguez que toqué un montón de puertas. Lo sabe, porque yo estaba era secretaria de un club de lucha, pues por ahí, como sabía moverme, pues tocaba las puertas que necesitaba. Mira, pues me hace falta eso, hay que hacer esto o hay que hacer lo otro, porque esa niña está yendo a un campeonato de Europa y si la madre no se lo paga, pues no puede acudir al campeonato de Europa o no puede acudir a un campeonato del mundo. ¿Cómo lo hacemos? ¿O cómo podemos intentar ayudarla? Pues intenta a ver si entre el Cabildo y nosotros que te pagamos el pasaje, lo intentamos hacer. Pues coger una perreta con el gobierno de Canarias, buena perreta. Ahora te digo por qué. Llamé a la puerta del Cabildo, me pasa esto, yo te doy un patrocinio, pues el patrocinio es que tú llevas mi camisa y no llevas la del gobierno de Canarias, porque el que te está pagando eso soy yo. ¿Verdad? Por ahí se empezó la lucha, como otro que dice, ella empezaba una lucha y yo terminaba otra. La manera de que ella fuera a un campeonato de Europa o a un campeonato del mundo era el pleito que yo tenía por detrás con los estamentos grandes. Pues yo creo que lo tengo casi todo dicho, ¿no? Muy bien. Y en el ayuntamiento, desde ahí empezaron lo que era no los patrocinios, sino las subvenciones a deportistas individuales
o sea, que no solo a Estefanía, sino a todos deportistas individuales que salía. Si era campeona del mundo, tenía que ser entre las 10 primeras. Si era campeona de Europa, tenía que ser entre las 5 primeras. Es decir, que si no lograbas no obtenías tus logros, no había. Pero es que antes no había ninguno. Claro. ¿Sabes? Antes no había nada. Claro. Y eso es un logro. O por mínimo que sea, sí, bueno, ya es algo. Pasitos pequeños que vamos dando. Que también, por otro lado, no solo se beneficia el deporte femenino en este caso, sino también el masculino, porque Pablo, que como digo, es primer deportista profesional de España, no existe, solo él, primero. Campeón de Europa y mundialista con la selección absoluta, la que nos representa a todos, pues anda en una situación bastante parecida. Cuéntanos un poco, Pablo. Primero, buenos días a todos y muchas gracias a ustedes que están aquí dándonos la ponencia por inspirarnos o por seguir inspirándonos a algunos de los que estamos aquí, a mí por lo menos. A ver, complicado, y me siento totalmente identificado con ellas y con ellas, se lo estaba comentando antes a ellas, porque es difícil. Cuando el contexto que tienes no es favorable, es difícil ser deportista, independientemente si eres mujer, si eres discapacitado, si eres hombre. Y por eso es uno de los motivos por los que yo, por ejemplo, apoyo mucho más esta lucha, porque mi deporte no es un deporte mayoritario. Ahora se está dando muy a conocer. El año pasado, el anterior, fue deporte del año porque hemos tenido mucho auge. Pero, por ejemplo, yo que soy el único canario profesional de la disciplina, y no me voy a poner a hablar de mi currículum aquí porque tampoco es plan, pero he sido primer español en hacer muchas cosas en este deporte. Yo no tengo ninguna subvención para mí como deportista, no tengo ninguna. Y ya no te estoy hablando de un deporte de equipo, sino que yo individualmente intento llevar el nombre de Canarias o de mi isla, de mi municipio por el mundo. Y sin ir más lejos, la primera vez que yo viajé a Portugal a jugar, por ejemplo, tuve que buscarme yo un patrocinador que me pagó el billete, que el billete era el cuartel, que era militar, me pagó el billete de Fuerteventura a Madrid. Un patrocinador me pagó un billete de Madrid a Portugal en guagua, 8 horas. Una guagua llena de gente de toda clase, aquello fue un espectáculo de viaje, si te lo cuento, para llegar a un sitio donde iba por primera vez a entrenar, ni iba ni a jugar. Yo quería mejorar solamente, mejorar como deportista. Y a partir de ahí fui creciendo hasta el día de hoy. Y toqué puertas de políticos, toqué puertas de ayuntamientos, y las respuestas siempre son las mismas. Las subvenciones están predispuestas para clubes, mayoritariamente de fútbol. Siguiendo de fútbol el siguiente deporte, y siguiente deporte, y siguiente deporte. Entonces yo ahora tengo una escuela, por ejemplo, tengo 60 niños, entre ellos tengo 15 niñas, y tengo niñas que yo sé que el día de mañana fútbol playa para ellas o el fútbol sala puede ser una opción de vida. Entonces, si las instituciones que son las que se tienen, entre comillas, de ocupar un poco de que los jóvenes tengan un contexto más favorable para poder crecer, no lo hacen, va a ser todo mucho más complicado y al final va a tener que ser todo pues como ella, que tiene que buscarse la vida personalmente, o en mi caso, que tengo que tocar patrocinadores o sponsors que nos ayuden a. Entonces, es un poquito triste que siempre sea la misma rueda, ¿no? Y como bien estaba hablando ella antes, es un tema de cultura, es un tema que no conseguiremos cambiar rápido. Yo le decía antes a ella también que lamentablemente no voy a ver a mis hijos vivir una igualdad plena, pero también entiendo que también es un poco culpa de todos nosotros, porque de hombres y mujeres, porque tenemos que intentar empezar un poco a dejar de separar, como decía antes, de que sea un deporte para todos y que, por ejemplo, sea cada vez más normal ver a chicas jugando con chicos, a que chicas hagan el mismo trabajo que los chicos, pero normal desde la casa, o sea, desde que soy padre hasta que soy hijo, yo frego, yo limpio, yo barro, yo hago, yo no hago, y a raíz de ahí creo que ya también las instituciones cambiarán, porque los que están armando las instituciones son gente que viene con esa cultura, pienso yo, y por eso no son igualitarios para todos, ni para la mujer ni para el deporte en general. Lamentablemente, y enhorabuena por la lucha que tienen todas, y me siento súper identificado también porque es mi lucha diaria, y ojalá el día de mañana haya más deportistas, me incluyo yo, que podamos llevar una mano a que los chavalas, malamente dicho, puedan crecer aunque no tengan un contexto favorable. Pero les pido a los políticos que están aquí presentes que por favor también nos ayuden a nosotros
a generar ese contexto, igualando las fuerzas, ya sean mujeres, hombres, la raza que sea. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Se abre un poco el debate, ¿no? Y estamos abriendo melones que bueno, que nos acercan un poco más a lo que todos intentamos conseguir. En este caso, hacemos de apisonadora intentando allanar el camino gracias a ustedes, ¿no? Gracias a la visión que estamos dando. Y por eso les ruego a cualquiera de ustedes, al que tenga alguna inquietud que quiera preguntarle a nuestras ponentes, que se atrevan a preguntar, ¿sí? Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Francisco Pósito, más conocido por el Trota. Me dediqué a la lucha en su momento. Y yo, la reflexión que hago, el tema que tomaron antes, el tema de las subvenciones, respecto que la señora expuso, Yadranka. Exponía que el gobierno debería tener un ministerio de deporte y sucesivamente hacia abajo para ponerle esas ayudas. Y yo me hago la pregunta, en ese ministerio o en esa escala hacia abajo, ¿quién tiene que valorar sus presupuestos? ¿Están realmente los que tienen que valorar y saben de valorar el esfuerzo que tiene cada deporte, cada deportista, para poder repartir esas cuantías? Esa es mi pregunta. Gracias. ¿Me preguntabas a mí? No. Sí, en global, sí, bueno. Cualquiera puede responder. El tema de los repartos. ¿Realmente en el ministerio está la persona adecuada que haya sido deportista para valorar? Bueno, yo creo que no hace falta ser deportista para ser un buen gestor. Eso es lo primero. Lo que sí hace falta es conocer el medio donde te mueves. Eso es evidente. A lo que se refería antes de Yadranka, que nosotros tenemos Ministerio de Deporte, Cultura y Educación, que son tres, y de Igualdad, que son un montón para una misma persona. Entonces, claro, cuando tú te dedicas específicamente a una cosa, pues primero tienes más tiempo y los esfuerzos pues no son tan grandes, es decir, focalizas. Y un poco venía por ahí lo que tratabas de decir, ¿no? Si no, matízalo un poco. Antes dije, digo... La pregunta que se puso ahí en su momento, sí, el reparto de esa cuantía al deporte, por el tema de, para esto te toca tanto, a la otra toca cuánto. Sí, pero esa persona que estén ahí, ¿han hecho deporte, no han hecho deporte? Era lo que decía antes, que no hace falta ser un deportista o un gran deportista para ser un buen gestor. Lo que sí es importante es que este gestor tenga conocimiento del medio donde se mueve. En este caso, si el baloncesto necesita X, pues seguramente se asesorará de las personas adecuadas e indicadas para llevar esto adelante. Lo que está claro es que tenemos que, entre todos, desde la educación, ir sumando, porque la base está en eso. La base no está tampoco en que los políticos ahora un día con otro hagan así y nos lo pongan todo hecho, porque eso tampoco va a ocurrir. Tenemos que empezar nosotros desde abajo, empujando como, pues, primero teniendo comportamientos no sexistas y desde la escuela, desde las pequeñas cosas, ir sumando, que el mundo va cambiando así. No lo cambiamos con un chasquido de dedos. Es mi opinión. ¿Alguien tiene...? Yo sí, yo quisiera decir algo. Por favor. Yo creo, disiento un pelín de tu punto de vista. Me gusta. Yo parto de la base de que los políticos, ¿sí? sin acritud alguna y sin ningún tipo de agresividad hacia ellos, a veces para mí se muestran torpes, simplemente porque no se han dado cuenta o no son conscientes o no lo quieren reconocer de que la base de una sociedad debe ser una base muy sana, muy dispuesta a que sus ciudadanos sean gente
con los valores que el deporte inculca. Entonces yo pienso que si un gobierno se vuelca en que el deporte sea una actividad importante en los inicios de la vida de los seres humanos, ya sea desde las propias familias o ya sea desde los clubs y de las canteras que esos clubs se les ayude a potenciar y a cuidar, están fabricando, entre comillas, un país mucho más sano, más avanzado, más consciente de la salud. Es lo que se habla de medicina preventiva, que es uno de los avances de los países más modernos. O sea, no se trata de ir, bueno, el señor Román es doctor, es médico, y él sabe bien que lo que estoy diciendo es absolutamente cierto. Entonces, si este país dedica un presupuesto importante a que nuestros infantes y jóvenes sean capaces de recibir la atención debida e inculcarle esos valores que luego proyectan al resto de la sociedad, se va fabricando, como decía antes, se va generando una sociedad muchísimo más sana, que Jadranka lo decía hace un momento. Vas a evitar la droga, la ludopatía, el sedentarismo. A mí me asusta. Cuando yo estuve en activo hace ya un poquito más de 10 años que me jubilé, porque me jubilé anticipadamente por razones de salud familiar, me llamaba la atención en el instituto, en los pasillos, sobre todo en los recreos, ver delante de mí jovencitas de 13, 14 años de la ESO, de tercero o cuarto de la ESO, los de bachillerato, muy gruesas, crías gordísimas, porque era la palabra. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo será estas chicas si llegan a mi edad? ¿Cómo será si es que llegan? Porque la obesidad tan evidente viene seguramente del sedentarismo que les propicia la dedicación a los juegos lo que hoy en día prevalece en la juventud, y no se hace campaña en contra de eso, que está bien, pero limitado a un tiempo, y que haya más tiempo a la dedicación física que el colegio, que la cantera, que el club le proporcione. Y eso, si no viene desde arriba potenciado, difícilmente van a ser de abajo. Si de abajo no se le... mira la madre de Estefanía lo que le costó movilizar a una parte de los gobiernos para unas ayudas para su hija. Entonces lo que pides es promoción. Y dedicación absoluta al mundo de la educación en los valores que el deporte propicia y fabrica. Y es que además cada chico deportista después proyecta esos valores en lo que tiene más cercano, que es su familia. Y eso se va amplificando, un poco como ha pasado con la COVID, que se habla de que una persona contaminada, después por los contactos que tiene, se va multiplicando, y eso hace las cifras incontroladas que llegamos a tener en alguna de las olas. Pues aquí sería el mismo efecto, pero en sentido positivo, porque va a beneficiarse un montón de personas, y a lo largo del tiempo, o del tiempo más inmediato o más lejano, se va a amplificar a lo que es los millones de habitantes de un país. Pero tiene que ser cuidado, mimado, si no, esto no se quedan las palabras. Y estaban hablando de subvenciones y demás, y aprovecho el que tengo el uso de la palabra. Imagínense yo que soy de las generaciones de los años 60, 70 en el mundo del deporte. A nosotros las firmas patrocinadoras nos daban la camiseta con el nombre del club, de la firma patrocinadora. Yo pasé por la DISA, pasé por OM, que es una marca italiana de camiones, de automóvil pesado, que tenía en Tenerife representada la Casa Renault, y fue la mejor etapa que tuvimos, donde más mimadas estuvimos. Pero lo que es una peseta no recibimos nada, los tenis nos los teníamos que comprar nosotras. Incluso los primeros años que yo empecé con el María Auxiliadora, que fue todo un campeón de España de la segunda división nacional, yo no fui de ese grupo que fue campeón, pero me ficharon al año siguiente. Para poder entrenar nos teníamos que comprar hasta los chándals. Yo trabajo desde los 16 años dando clases particulares, después de baloncesto en algunos colegios, después como delineante, o sea que fui en un tiempo colega tuya. Yo soy delineante. Por eso lo digo, porque lo sabía de antemano. Y yo compaginé, mi vida se desarrolló en mis años jóvenes en esas tres actividades: trabajaba, estudiaba y entrenaba. Entrenaba por la noche, estudiaba durante el día y trabajaba simultáneo cada vez que podía.
Entonces yo me proporcionaba todo eso porque no había otra manera. Era la mayor de 7 hermanos y yo no quería en absoluto ser una carga para mis padres en una afición, vocación que tenía yo. Entonces por eso siempre fui muy independiente y siempre me procuré pagarme aquello que eran mis gustos, ¿no? Y entonces las firmas nos daban el nombre en la espalda o en el frente, el número de la camiseta, la faldita, porque somos de la generación de la faldita, aunque con el cristal jugué con una braga que fue muy avanzada en aquel entonces. Una braga, sí, un poco escándalo. No, y que iban, además lo decían, iban a vernos jugar para ver las piernas de las niñas. Entonces, lamentable. Imagínense, a mí un periodista en un libro que ha hecho sobre la celebración de los 75 años de la Federación Tinerfeña de Baloncesto, hace un recorrido sobre la historia del baloncesto tinerfeño extraordinaria, porque es un hombre muy documentado, un hombre joven, Luis Padilla. Me titula el capítulo que me dedica a mí por haber sido la primera internacional canaria, pionera en la clandestinidad. A mí no se me había ocurrido, y es verdad. O sea, yo tuve en contra el sistema político de aquel entonces, que era pura dictadura. Y entonces yo no iba de tapadillo, pero sí que quien se enteraba de que yo me dedicaba al baloncesto y no a preparar el futuro de una familia y novia de un hombre para crear esa familia, pues como me miraban como un poco como fuera de lugar, como esta va contra la naturaleza propia de la mujer. Y entonces luchar contra eso, yo en el momento no fui consciente porque la verdad es que no tuve grandes impedimentos, desde los medios de comunicación, los pocos que habían entonces, que eran solo impresos. Fui bien tratada, alguna vez en la radio también, no me quejo en ese aspecto, pero sí que tuve señales de micromachismo. Por ejemplo, en el campeonato que tuvimos en Tenerife, de la primera Copa de la Reina, empezó se iba terminando la dictadura y entrando la democracia. Un periodista especialista ya no vive, ni voy a dar el nombre porque no es necesario, estaba especializado en boxeo y le tocó informar sobre baloncesto femenino en ese acontecimiento. Y a mí me salió un partido bastante bueno, con muchos puntos, y me dedicó una frase. Para que vean ustedes la desigualdad tan grande que podía haber en ese entonces, me dedicó una frase, sin menoscabar, más o menos textualmente se las reproduzco, sin menoscabar la feminidad de la gran deportista, quiero aplicarle lo que un crítico literario le dedicó a una gran escritora como fue Gabriela Mistral, una escritora chilena que fue premio Nobel además, y entre comillas, es demasiado hombre esta mujer. El hombre estaba asustado de verme que yo me levantaba en suspensión, que metía 20 y tantos puntos. No había visto en la vida a una mujer haciendo deporte y cuando la primera que vio fue yo, pues el piropo que me dedicó fue aquel. A mí en el momento que yo tenía 23, 24 años, porque fue después de la internacionalidad que la recibí con 23 años, me chocó, me hizo reír, yo tengo bastante sentido del humor, y lo achaqué a la ignorancia absoluta que este hombre tenía del deporte femenino en general y del baloncesto en particular. Pero hoy, pasado el tiempo, que es la gente la que me ha ido haciendo tomar conciencia de la importancia que para mí, sinceramente, no la vi en su día ni tampoco la veo tanto ahora, de haber abierto un poco el camino a que se fijaran en las baloncestistas canarias, sí le veo una dimensión grande, o sea que es casi una ofensa dedicarle eso. Hoy en día yo creo el convencimiento de que eso no se daría nunca, y si se diera, a ese periodista lo machacan desde todos los frentes, ¿no? Pero eran detalles de ese tipo que uno dice, ¿y cómo es que seguí yo jugando a baloncesto con ese panorama? Pues porque lo ignoraba, porque incluso yo no sabía ni que existiera una selección española femenina. Incluso el entrenador, que fue al que se dirigió el seleccionador en Cáceres, que fue donde me llamaron, me lo dijo, fue el primero que me dijo, Charo, digo, venga ya, que te estás burlando de mí, digo, no me estés gastando esas bromas, digo, pero y aquí, dice que está el seleccionador ojeando para llevarse 12 chicas al partido que tienen de compromiso con la Australia que está de paso, y me lo vine a creer cuando lo vi publicado en los periódicos de tirada nacional deportivos como el AS, el Marca, conservo los recortitos, en el que estoy incluida, la última de la lista, porque yo fui la exótica,
de esa selección. Incluso Televisión Española invitó a 4 jugadoras y yo fui una de ellas por el hecho de ser la exótica, la rara de una selección nacional. Se acordaron de las Canarias y se trajeron a una canaria a esa selección. Me entrevistó el famoso butanito, don José María García, que entonces no tenía la escandalosa revista Don Balón, y sé que fue un poco acontecimiento a nivel nacional que una persona de unas islas tan lejanas y tan ignoradas formara parte de aquella selección. Yo en el momento, ya les digo, por juventud, por ignorancia, no fui consciente, pero ya ha pasado el tiempo y la gente que me ha ido dando otras versiones y otras visiones de la situación, me han hecho comprobar que efectivamente, que parece que aquello, pues si ahora se proyecta en la gente que viene detrás y que todos, entre todos, vamos dándole ese cuidado, esa amplificación a la actividad deportiva, el país será mejor. Será un país mucho más sano, más completo, más moderno, que tanto aspira España a ser un país moderno y avanzado. Si no empieza por inculcar los valores del deporte en la sociedad, difícilmente lleguemos a hacerlo. Yo no lo voy a ver seguro. Los más jóvenes quizás sí lo vean, yo no. Entonces, es por lo que yo más me uno a este tipo de mesas y a estos debates, buscando ese respeto al deporte en general y al femenino en particular. Muy bien. Buenos días, mi nombre es Armando Santana. Antes que nada, agradecer a la organización este tipo de eventos y agradecerle también a ustedes, a las 4 ponentes. Ha valido la pena venir de Recife aquí a escuchar esto. Tanto la gente que me acompaña como yo personalmente, muy agradecido. Yo me quiero centrar principalmente en el debate que tuvimos o la exposición que ambas hicieron antes de tomar el desayuno y hablaron de la prensa. Estoy totalmente convencido. Tenemos una prensa que olvida a la mujer. A mí me llamó muchísimo la atención cuando Carolina Morín, campeona del mundo, que no sé cuántos títulos ha conseguido ya, pues el titular en el Marca era insignificante frente a un equipo de segunda división que ganaba ese día. O sea, y yo me di cuenta realmente cómo tanto el Marca o el AS o la prensa deportiva en general, digamos que no le da el valor suficiente que tiene el deporte femenino. En relación al sexismo, totalmente de acuerdo. Siguen habiendo capítulos sexistas en esta sociedad. El más vergonzoso, además, un deporte que llevo en mí, que es el balonmano, lo tenemos con esos bikinis que se siguen utilizando para que las chicas, más que mostrar su talento jugando al balonmano, es mostrar su cuerpo y que las marcas hagan negocio con el mismo. Pero sí es verdad que me quería al menos hacer una reflexión sobre la inclusión del deporte, y ustedes lo comentaron también en varias ocasiones esta mañana. Hablaban de apostar por los equipos mixtos. Yo creo que se están dando algunos pasos. De hecho, hay algunas disciplinas olímpicas, como puede ser el tiro, el mismo tenis, también ya hay campeonatos mixtos y en los mismos Juegos Olímpicos se celebran. En la política ustedes son muy críticos y tienen gran parte de razón, pero creo que algo hemos hecho bien en los últimos años, ¿no? Y es imponer las listas cremalleras, donde para dar participación a la mujer, en este caso, nos obligan a que en una lista vayan más o menos equilibrados la presencia de mujeres y de hombres. ¿Ustedes creen que quizás esa pueda ser una solución para ayudar a la inclusión del deporte y olvidarnos de los géneros, si es género femenino, masculino, y que solo se hable del equipo como tal, donde puedan jugar pues la mitad hombres y mujeres en un mismo equipo? Gracias. ¿Quién se anima? Yo ya no hablo más. Ya todo. Bueno, no quiero protagonismo. Yo creo que es buena idea empezar por ahí, aunque también de experiencia propia, que trabajo mucho con las bases, hay a partir de una edad donde por más que queremos, las condiciones físicas no se pueden igualar. Pero, por ejemplo, hasta la edad de 10, 12 años perfectamente, no tiene ningún problema que niños y niñas juegan juntos. Ya después tampoco, pero que te digo, la condición física no acompaña, y ahí el que primero llega, pues... Yadranka, yo te pregunto, sí. ¿Y cuándo sí se dan las condiciones físicas? ¿Por qué no? En el sentido, ¿y cuándo
hay deportes que pueden, pero hay otros deportes que... El talento de la mujer es... Tú imagínate ahora en mi deporte, un Nikola Karabatic contra mí. Bien. Pero a ti te comparo contra muchos deportistas de balonmano. Sí, digo, yo soy consciente, sí, técnicamente podemos ser igual, pero físicamente no. Y ahí yo no veo ahí que discrimina a nadie por decir esa cosa, ni que mujer tenga menos valor, pero digo, ya ahí nivel de competición no sería el mismo, y lo que venimos deportistas a competir. O tienes que igualar esas cosas, y los niños ya desde edad de 5 años, ya que no saben manejar absolutamente nada, no tienen psicomotricidad desarrollada suficientemente, pregunta, señor, ¿quién ganó? Digo, empatamos. Claro. Porque ya, como dice, psicológicamente le afecta, quieres o no, porque la sociedad ya desde pequeño enseña que tú quieres ganar, quieres ser mejor. Como dice, ahí tenemos que cambiar esa parte, ir poco a poco, pero por desgracia, o no sé cómo titular eso, llegas a un punto donde ya el nivel por más que queremos, pero no es el nivel de competición mismo. Depende de qué deporte, porque hay algunos deportes que sí y otros que no. Muy bien. Hola, buenos días a todos. Yo soy Yurena Espino, presidenta de un club de lucha aquí en Fuerteventura, la Unión Norte, y representante de la MEL en Canarias, Mujeres en la Lucha Canaria. Y primero que nada agradecer el compromiso, la invitación. Yo en gran parte, en medida, estoy de acuerdo con todo lo que dicen ustedes, también con lo que dice el compañero, que no solamente, los políticos tienen su carga, evidentemente. Tenemos que darles cañas para que no se duerman en los laureles. Pero, como bien dijo la compañera por vía Skype, que las mujeres debemos ser un espejo. Pero si yo no tengo reflejos, difícilmente puedo ser un espejo. Y eso ya es a nivel periodístico. Estamos hablando a nivel nacional, pero no nos podemos olvidar que somos unas islas muy pequeñitas dentro de un grupo muy grande. Y si nosotros Yo soy madre y yo creo que los niños aprenden poquito a poquito y desde casa. Pues esto es lo mismo. Desde casa tenemos que valorar lo que tenemos, porque tenemos una gran representación ahí sentada. Yo me identifico con Estefanía porque es mi deporte, es mi lucha. La conozco desde que es niña. El trabajo de la madre es excepcional. Aquí tenemos otra luchadora que también es excepcional. Y yo, que no fui grande, pero sí soy presidenta de un club, soy madre, soy deportista, soy amiga, soy hija, y yo puedo con todo. O sea, es cuestión de organizarnos. No estoy diciendo que todas tengamos la misma condición, pero si yo puedo, creo que el resto también. Y eso empieza desde casa, desde nosotros. Los políticos estarán haciendo su trabajo mejor o peor, como dice Yaro, desde la ignorancia, porque muchas veces ellos no son conscientes de lo que los clubes, las asociaciones, los deportistas individuales como Tavío, estamos haciendo por el deporte en Canarias. Pero si los periodistas canarios no se hacen eco, como aquí nuestra amiga, de sus logros, ¿qué queremos nosotros desde arriba? Si desde abajo no estamos haciendo un cimiento de una casa, estamos haciendo el techo de la casa. Y como en toda familia se empieza desde abajo. Entonces yo creo que es indispensable que los periodistas canarios, porque después vamos diciendo por ahí somos canarios, las Islas Afortunadas, maravilloso, estupendo, pero ¿y qué estás haciendo por nosotros? No estás haciendo absolutamente nada, porque Estefanía ha ganado muchas competiciones y yo no veo ni siquiera el Canarias 7 con una foto chiquitita de ella tipo carné cuando era bebé, nada, o sea, nada. La nadadora aquí tampoco, nada. Charo, como veterana en esto, nada. O sea, los políticos tienen su razón. No les estoy haciendo la cama ni mucho menos, porque cuando hay que darle caña se les da caña. Eso está claro. Pero los periodistas tampoco. Yo no veo ningún periodista que se haga eco de la lucha canaria. Solo cuando hay una polémica. Si hay polémica, ahí estamos, por el morbo. Si no, no aparecemos. Y eso no creo que sea justo. Yo me identifico con Tavío en el sentido, porque aparte que es representante de mi municipio, en La Oliva, hubieron muchos niños que se acercaron al campo. Tavío está consiguiendo, pero porque el municipio de La Oliva, llámese X, ha hecho reflejo de ese deportista en el municipio, a mayor o menor medida, pero ha llegado a los niños. Y eso solo se consigue viendo la tele y que nuestros periodistas canarios se inculquen en eso y den bombo y platillo para nosotros, porque al final, sin esa cantera que está saliendo ahora, nosotros no somos nada. Y hablo principalmente de la lucha canaria. Yo se lo estaba comentando a los compañeros de mesa. Me llamó un periodista que me quería hacer un reportaje para la inclusión de los niños con enfermedades psicológicas, con X, o sea, con problemas, vamos a decir. Y yo le dije que no, que mis niños no son carne de cañón para nadie. Si quieres venir a hacerme un reportaje del club. Un club que lleva 32 años fuera de competición y que yo, porque se me pasó por la cabeza, lo rescaté
y estamos compitiendo, pero no vengas a utilizar a mis niños como carne de cañón. No, utiliza a mis niños para fomentar a esos niños que están sentados en el parque con la drogadicción, con el móvil, para que se unan al club. No digamos que una sociedad, pues el club de lucha X es un club de niños que nadie quiere. Los gordos, los que tienen problemas psicológicos, los que no son entendidos por la sociedad, no. Ya llámese lucha canaria, balonmano, natación, baloncesto, lo que sea. Pero eso parte de la divulgación. Hay un famoso programa, una aplicación, el TikTok. Lo que hago en TikTok lo hago yo. Pues lo que yo veo en la tele lo voy a hacer, y eso se llama, como dice Charo, deporte. Si no hay divulgación, ¿cómo podemos pedirle a los políticos que nos ayuden si no, ni ellos mismos saben por dónde tienen que tirar? No sé si me explico. Va a ser un poco el resumen de lo que yo he captado en esta mesa que es totalmente encantada, y ojalá pueda seguir viniendo porque me encanta. Pero no debemos machacar siempre al mismo, porque el padre siempre es la cabeza visible de la familia, pero los que estamos detrás, todos tenemos nuestro granito de arena que aportar a esto, y los políticos tienen que dar más subvenciones, tienen que apoyar más el deporte de la femenina. Una subvención en el Cabildo de Fuerteventura, por no irme más lejos. Tienes un equipo, te tocan 25 puntos, pero si tienes femenina son 12 puntos más. ¿Por qué si tengo femenina son 12 puntos más? ¿Y los niños dónde los dejamos? Porque después, como dice la muchacha, la del balonmano, porque los nombres soy malísima, Yadranca, a los niños le damos 1000 eurillos, que se conformen con eso para comprarle un bocadillo y ya está. Pero es que a mí cada niño de mi club me cuesta 250 euros. Y como la lucha canaria es un deporte que está recogido ante la ley de protección por deporte autóctono, a mí nadie me paga eso. Ni los padres, ni las instituciones, ni los patrocinadores, nadie. La ropa, el club. El agua, el club. Y Estefanía y Raquel pueden certificar lo que yo estoy diciendo. Nada. Y es un deporte autóctono, ojo. Imagínense los demás que son deportes a nivel más extenso. Deberíamos ser todos conscientes de que esto es algo de todos, no solo una lucha interna de las mujeres, es de todos y para todos, porque al final, si no nos unimos, el barco se hunde, y si se hunde, aquí no se salvan ni las ratas, eso está claro. Así que debemos ir todos juntos de la mano, y que estas charlas sirvan para divulgar el deporte femenino y en general, desde mi punto de vista. Muchas gracias. Bueno, yo quería agradecerles a todos el hecho de que estuvieran aquí hoy. La verdad que para hoy me siento un privilegiado, de verdad, pero muy privilegiado, no solo por estar ante la compañía de ustedes, sino por las 4 personas que me acompañan, y darles las gracias de corazón, porque la verdad es que es un lujo. Antes de terminar, quiero presentarle a mi compañera, a Lorena López, que va a clausurar este evento junto con Román, y darle la palabra. Por favor, Lorena. Buenas tardes a todas. Antes que nada, de empezar mi intervención, quería pues primero felicitar por estas jornadas a la Ejecutiva Local de Puerto del Rosario, que yo creo que ha tenido implicación y más en su presidente, en David Perdomo, pero sobre todo también a las compañeras Natalia Santana y Saray Caraballo, que están por allí atrás, que han estado trabajando, y a Chus Caraballo, que ha sido el moderador de estas jornadas, y que sé que de buena tinta que lo están haciendo súper bien y que han costado mucho trabajo llegar hasta aquí. También quiero agradecer a Armando y a los compañeros de Lanzarote que hayan venido hasta aquí hoy en un día tan importante para la organización en Fuerteventura, y por supuesto a nuestro presidente nacional, Román Rodríguez, que haya podido estar hoy aquí uniéndose con nosotros en un día tan importante para la organización en Fuerteventura. Un día que para todos y para todas ponemos en la primera piedra para darle una respuesta a los retos que tenemos como sociedad, perdónenme, me voy a quitar la mascarilla, en el marco de la igualdad. Estas primeras jornadas son fundamentales para la isla, así las considero porque para nosotros como organización tenemos una serie de objetivos a los que queremos llegar y debemos cumplir. Tenemos la obligación ética y moral de darles respuestas a todas las mujeres que están luchando en solitario y también en colectivo. Las metas individuales y las metas colectivas son para nosotros lo prioritario. Una meta que tiene como único fin que las mujeres estemos en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la vida con los hombres.
Nueva Canarias y Nueva Canarias Fuerteventura está no solo para representar, sino también para construir. Cada uno de nosotros y de nosotras que estamos aquí hoy tenemos la capacidad de ser fieles a ese verbo, tan poderoso e importante como es construir. Construir para transformar las cosas, construir para que los jóvenes tengan acceso pues, al deporte de manera digna, construir para que los niños y niñas crezcan en igualdad y en equidad dentro de ellos y así consigamos entre todos y todas alcanzar esa ansiada y necesaria meta, la igualdad. Este foro no es más que el primer ladrillo que ponemos desde Nueva Canarias, Fuerteventura, para recoger todas las demandas que nos han hecho llegar las ponentes en representación de todas las personas a las que hoy ponen voz aquí, pero también todas esas demandas no crean que van a caer en balde. Nosotros vamos a recogerlas todas para añadirlas en nuestro programa electoral. Este encuentro no será una acción aislada, ni mucho menos. A lo largo de los años a lo largo del año que está a punto de empezar, vamos a seguir realizando jornadas como esta con diferentes temáticas hasta que se inicie la campaña electoral, para poder hacer un programa y un proyecto electoral para la ciudadanía, que nazca de la ciudadanía. Un programa electoral que nace del sentir de los ciudadanos, de los representantes, de los colectivos y de las asociaciones. Un programa cuyo paso lo van a marcar las necesidades y los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de Fuerteventura. Al fin y al cabo, ustedes son los que van a poder cambiar la sociedad. Nosotros vamos a ser humildemente y con mucho orgullo el altavoz de sus necesidades y los encargados de plasmarlas para poder conseguir una Fuerteventura mejor. Permítanme en este punto que les confiese algo. Estamos en pleno siglo XXI y nuestra tierra, Fuerteventura, ha quedado congelada, ha quedado anclada y parada en el tiempo. Y esta falta de avance de nuestra isla ha sido consecuencia directa de los gobernantes que nos han gobernado en el pasado, representantes que no han trabajado por colocar a nuestra isla en el futuro que se merece. Ahora que tenemos la oportunidad desde Nueva Canarias en diferentes instituciones, estamos trabajando porque ese futuro y por conseguir, por ejemplo, un Puerto del Rosario mejor, un Pájara mejor, una Antigua mejor, en definitiva, una isla mejor. El mejor modelo lo tenemos en el Gobierno de Canarias. Nueva Canarias ha conseguido que nuestra comunidad autónoma esté a la vanguardia en economía, en sanidad, en educación, en igualdad. Y este trabajo le ha valido a Canarias diferentes reconocimientos internacionales fuera de nuestra isla. Nueva Canarias Fuerteventura es un partido que está en crecimiento, pero no le falta ganas de transformar la sociedad. Y eso es lo que queremos conseguir para el 2023. Sabemos que vamos a conseguirlo, pero ¿saben cómo? Siendo la correa de transmisión de la ciudadanía, con una escucha activa y sincera y cercana, reuniéndonos con los colectivos, con las asociaciones y con cada uno de ellos, cuando lleguemos al 2023 tendremos un proyecto electoral que habrá nacido de los majoreros y de las majoreras. No me quiero extender mucho más y le quiero pasar la palabra a nuestro presidente nacional y agradecer a todos la presencia hoy. Bueno, nada, primero agradecerle la participación. A Yaro no la conocía, pero no sé si fue una excelente jugadora, no tuvimos oportunidad de verla, pero lo que sí que ha hecho hoy aquí es demostrar conocimiento, sensibilidad y capacidad de comunicación. Yo estoy muy acostumbrado a esta cosa de los encuentros y la verdad que tus reflexiones nos ayudan a poner en valor el papel de la mujer y el papel de las mujeres mayores. Me parece que ahí hay una parte importante del patrimonio de Canarias, que son nuestras madres, nuestras abuelas, a las que les debemos lo esencial de lo construido, de lo que hemos hecho. Y me ha encantado escucharte esos minutitos, que fueron pocos, a ti te parecieron muchos, pero te aseguro que fueron pocos. Al resto también agradecerle la participación. Yo conozco más a la madre Estefanía que a Estefanía, aunque también es bastante más joven que yo, pero yo creo que ha sido una oportunidad estar hoy aquí. Yo tengo un lío de agenda de Aquí te espero, y cuando la gente de Fuerteventura dice vamos a organizar, hicimos la pasada semana una jornada en La Laguna sobre la crisis climática que nos inquieta y nos preocupa. El día 27 tendremos aquí otro encuentro sobre el tema de las migraciones. Somos frontera sur de España y Europa, aquí pegado al continente africano, pero me parece un acierto absoluto haber generado este espacio de encuentro en un asunto que se supone
que forma parte de nuestra cotidianidad, pero que hay que sentarse a hablar de mujer y deporte, y lo han conseguido ustedes hoy, yo creo que con un acierto absoluto. Charo es un poco mayor que yo, solo un poco mayor que yo, y vivió una etapa de la sociedad española y canaria oscura, triste, trágica, que fue la de la dictadura, donde el autoritarismo, donde el centralismo y el machismo campaban a sus anchas. Hemos avanzado en estos 40 años de democracia muchísimo en todos los órdenes, en el bienestar, de las libertades, en el papel de la mujer también en la sociedad moderna. No hemos conseguido resolver todos los problemas de desigualdad. Hoy hemos visto aquí en el deporte una expresión de que no hemos alcanzado el final del camino, pero sí hemos avanzado en ese camino. Y tú decías una cosa muy importante, la clave para el cambio está en el protagonismo de todas y de todos. Solo si tenemos una sociedad organizada, consciente, autónoma, crítica, conseguiremos cambiar. Quien crea que delegando las responsabilidades en unos cuantos, sea en el ayuntamiento, en el cabildo, en el gobierno de aquí o en el de Bruselas, se equivoca. Eso no puede ser sino la expresión de lo primero, de hombres y mujeres organizados, con determinación, peleando, no dando nada por ello, sabiendo que cualquiera puede llegar al final, que por humilde que se sea, al margen del género, por asunto del deporte adaptado es otra de las cuestiones fundamentales, o los deportes autóctonos que necesitan una protección especial, porque el fútbol, aunque hay discriminaciones también en el fútbol, lo acapara todo. Hoy tenemos chicos que ganan 40 millones, 50 millones. Hay fichas, está el muchachito Pedri, de Tenerife, que tiene una ficha de protección, no sé cómo se llama esto, una cláusula de 1.000 millones. 1.000 millones. Es decir, estamos en un mundo terrible, ¿no? Pero yo agradezco mucho intervenciones como la tuya, de gente normal, de familias normales que trabajan en deportes minoritarios que son muy difíciles, y especialmente a las mujeres que practican el deporte. El valor más importante del deporte, desde mi punto de vista, es la salud. Ese es el más importante. Tener una sociedad sana es la clave del presente y el futuro de cualquier pueblo. Si encima está educada, ya ni les cuento. La educación y la salud son elementos estructurantes del presente y el futuro de cualquier sociedad, y el deporte de salud, decías una cuestión que a mí me inquieta en mi condición de médico, pues tenemos ahí hay una pediatra también por ahí, es decir, tenemos un problema con la obesidad en Canarias trágico. El problema de salud más preocupante de la sociedad canaria es la obesidad, y a partir de ahí los problemas de diabetes que quiebran el bienestar y el futuro de cientos de miles de personas. Todos los efectos sobre el aparato locomotor. Es fundamental el deporte por salud, y lo tienen que practicar los hombres y las mujeres, y tienen que practicar todo tipo de deporte, también el fútbol, pero todo tipo de deporte. Tenemos que hacer un esfuerzo para evitar la discriminación por género, tenemos que hacer un esfuerzo para evitar la discriminación de los deportes minoritarios, porque hay deportes que no se abren brecha, porque no salen en la tele, porque no son caras famosas. Y yo creo que este acto modesto, pero yo diría que muy acertado por la iniciativa y por la ponente, yo creo que ayudan a seguir avanzando. Yo les agradezco mucho la iniciativa, a ustedes la participación, y animarles a que, sin bajar la presión sobre los responsables políticos, que hay que mantenerla, porque estamos aquí porque queremos, y quien asume responsabilidades se atiene a las consecuencias. Nuestro papel tiene que ser responder a las exigencias, a la crítica, pero es muy importante, lo más importante es la ciudadanía organizada, lo más importante son la gente que se organiza para practicar un deporte, lo más importante son las madres que se ocupan y entregan una parte de su vida para que hijos e hijas avancen. Y yo creo que eso es la enseñanza, yo creo que hemos tenido hoy aquí la oportunidad de compartir. Por tanto, gracias, haremos entre todas y todos el deporte más igualitario y una sociedad también más igualitaria y justa. Yo creo que se trata de eso, y la política no puede ser otra cosa que esto. Así que gracias, buen día, y a seguir practicando deporte.
Bueno, dicho esto, tomaremos nota y nada, muchas gracias por estar aquí.